Si nuestro objetivo es calcular la derivada respecto a x de la función h de x, que es la función de la parte c de nuestro ejercicio, en el fondo lo que queremos derivar respecto a x es 3 exponente x por logaritmo natural de x. Usando la regla del producto, nosotros sabemos que esto es lo mismo que la derivada respecto a x de 3 potencia x por logaritmo natural de x más 3 potencia x por la derivada respecto a x de logaritmo natural de x. Donde, fíjense que acá nosotros debemos responder dos preguntas. ¿Cuánto vale esta derivada? Y también cuánto vale esta derivada. Entonces, para responder estas preguntas vamos a hacer una observación en el lado derecho de nuestra pantalla. Entonces, observación. La derivada respecto a x de logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Por otro lado, 2. ¿Cómo calculamos la derivada respecto a x de 3 exponente x? Entonces vamos a calcular esa derivada, pero un poco más general. Entonces, fíjense que si a es un número real positivo, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto vale la derivada respecto a x de a potencia x? ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjense que vamos a llamar y igual a potencia x. Y vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos que el logaritmo natural de y es lo mismo que logaritmo natural de a potencia x. Entonces, pero esto que está acá, logaritmo natural de a potencia x, es lo mismo que x logaritmo natural de a. Entonces, ¿qué tenemos? Eso implica que logaritmo natural de y es lo mismo que x logaritmo natural de a. Vamos a derivar respecto a x a ambos lados de la ecuación. Entonces derivamos el lado izquierdo y tenemos que la derivada del logaritmo de y, donde y depende de x, es lo mismo que la derivada de y sobre y. Y la derivada de la derecha, usamos regla del producto donde el logaritmo de a es una constante. Entonces, cuando derivamos esto que está acá, la constante por x, nos queda solamente logaritmo de a. Entonces, ¿qué implica eso? Tenemos que y' es igual a logaritmo de a por y. Pero ¿qué cosa es y'? Si yo aquí llamé y igual a potencia x, entonces eso implica que y' es lo mismo que la derivada respecto a x de a potencia x, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros podemos concluir que la derivada respecto a x de a potencia x es lo mismo que logaritmo de a por y, es decir, logaritmo de a, pero ¿qué cosa es y? Según lo que tenemos aquí, es lo mismo que a potencia x. Y así tenemos la derivada del logaritmo. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de responder la pregunta de cuánto es la derivada de respecto a x de 3 potencia x. Esto que está acá es lo mismo que logaritmo de 3 por 3 potencia x. Y ahora sí, ¿cuánto vale la derivada de h de x? Es lo mismo que la derivada de 3 potencia x, que es logaritmo de 3 por 3 potencia x por logaritmo de x más 3 potencia x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Ordenamos un poco esto y tenemos que esto es lo mismo que logaritmo de 3 por logaritmo de x más 1 sobre x, todo eso multiplicado por 3 potencia x. Y eso que está ahí es la derivada respecto a x de h de x. Ya hemos calculado la derivada.